Tutorial del tema Distribución de frecuencia, de la asignatura Probabilidad y Estadística. Comenzaremos recordando la definición de estadística. Estadística es la ciencia de recolectar, organizar, analizar e interpretar información. Las estadísticas en plural son números obtenidos de un conjunto o una colección de datos. ¿Cuál es el objetivo de la organización de datos mediante tablas? El objetivo de la organización de datos es acomodar un conjunto de datos en forma útil para revelar sus características esenciales y simplificar ciertos análisis. Los datos que no están organizados se denominan datos no agrupados. Ya sabemos cuál es el objetivo de ordenar datos. Continuemos con la definición de tabla de frecuencias o distribución de frecuencias. Esta es una agrupación de datos, ya sea de manera individual o por grupos de intervalos, junto con sus frecuencias correspondientes. Para entender claramente esta definición, realizaremos un ejemplo. El ejemplo siguiente serán los datos que representan una muestra de precios en pesos de la gasolina en cierta ciudad durante un mes en particular. Para este ejercicio, construiremos una tabla de frecuencias. Contamos con un conjunto de 25 precios que van de 115.9 a 137.9. Para resolver este ejercicio, utilizaremos los pasos para la construcción de una tabla de frecuencias. Paso 1. Calculamos el número de intervalos de clase a utilizar. Si el problema ya nos da el número de clases, omitimos este paso. Para calcular el número de clases, utilizaremos la regla de Sturgis. C es igual al producto de 3.3 por logaritmo de n más 1, donde C va a ser igual al número de clases, n, número de datos de la muestra. En este ejercicio el número de muestra es 25. Sustituyendo en la fórmula tendríamos lo siguiente. C es igual al producto de 3.3 por logaritmo de 25 más 1. Esto sería igual a 5.6. Como no podemos tener clases a la mitad, lo redondearemos al entero siguiente. En este caso, el número total de clases será C igual con 6. Paso 2. Determinamos el rango, el cual denotamos como R. Primero, ordenamos los datos de manera ascendente. Después, denotamos como U la medida mayor y L la medida menor. El rango va a ser igual a la medida mayor menos la medida menor. Para este caso de este ejercicio, rango va a ser igual a 137.9 menos 115.9, que nos da un total de 22. Paso 3. Calculamos la amplitud de clase denotado por W. W es igual a 22 entre 6. Esto nos da un igual de 3.66. Lo tenemos que redondear a la décima superior siguiente. En este caso sería W es igual a 3.7. Esto es porque estamos trabajando con décimas. Por eso redondeamos a la décima superior. Si estuviéramos trabajando con enteros, entonces redondearíamos al entero siguiente. Paso 4. Construimos las clases comenzando con el límite inferior, que sería 115.9, y construimos la primera clase con un ancho de 3.7. La primera clase se extiende de 115.9 a Y, donde Y representa la incógnita del límite superior de clase. Como los datos que estamos utilizando contienen décimos, la unidad de precisión sería 0.1. Para calcular las fronteras, se utiliza la mitad de la unidad de precisión. De esta manera, se le resta al límite inferior y se le suma al límite superior. Entonces, la frontera inferior nos quedará como 115.85 y la frontera superior
quedará representada como y más 0.05. La amplitud de las clases o intervalos se encuentra restando la frontera inferior de la frontera superior de clase. Por tanto, la amplitud de clase es igual a la frontera superior menos la frontera inferior. Esta fórmula nos servirá para que podamos calcular el valor de nuestra incógnita y. Entonces nos quedaría como sigue. W es igual a y más 0.05 menos 115.85. Como ya calculamos la amplitud de clase previamente, entonces tenemos que esto sería 3.7 es igual a y más 0.05 menos 115.85. Si le sumamos a 115.85 0.05, nos quedaría de la siguiente manera. 3.7 es igual a y menos 115.80. Ordenamos la ecuación. Y menos 115.80 es igual a 3.7. Posteriormente, despejamos y. Y va a ser igual a 3.7 más 115.8, igual a 119.5. Es decir, y va a ser igual a 119.5. Paso 5. Ya teniendo la primera clase de 115.9 a 119.5, a partir de cada uno de estos límites le sumamos el ancho de clase o la amplitud, que es igual a 3.7. Al sumarle al límite inferior el ancho de clase, obtenemos el siguiente límite inferior de la segunda clase. Lo mismo ocurre con los límites superiores. Si le sumamos el ancho de clase, obtendremos el límite superior de la siguiente clase. Esto lo vamos a repetir hasta que obtengamos el número de clases calculado previamente, que para este ejercicio es igual a 6. Paso 6. Para determinar la frecuencia de cada clase, se cuentan los números de medidas que caen dentro de los intervalos de clase. Podemos identificar las observaciones que caen dentro de cada clase con un color diferente o simplemente los contamos. En el caso de la primera clase, tenemos una frecuencia de 6. En la segunda clase, una frecuencia de 9. En la tercera clase, una frecuencia de 4. En la cuarta, una frecuencia de 2. En la quinta, una frecuencia de 3. En la sexta, una frecuencia de 1. Frecuencia lo vamos a denotar con la letra F minúscula. Si sumamos todas las frecuencias de las clases, vamos a obtener el total de datos que tenemos, que para este ejercicio es 25. Conclusiones. Una tabla de frecuencias agrupadas presenta las frecuencias de acuerdo con grupos o clases de medidas. Estas se usan para resumir grandes cantidades de datos continuos. Escoger el número de clases requiere varias consideraciones. 1. Si todos los datos se concentran en un número pequeño de clases, las características de los datos originales se ocultan y puede perderse información relevante. 2. Si son demasiadas clases, hay muchos detalles y se pierde el propósito del agrupamiento. Bueno, esto es todo para este tutorial. Agradezco su atención.